Grupo, ¿cómo están? Aprovechando la cuarentena y que todos estamos en casa, quería recomendar un cuento. Bueno, por supuesto que la mayoría quizás ya lo conoce, ya lo habrá leído. La escritura del Dios figura entre los relatos de la Aleph. Y en esta revista que tengo de hace más de 70 años, la revista Sur, en ese momento dirigida por Victorio Campo, aparece por primera vez publicado el cuento. Esta revista es de febrero de 1949. A finales de ese año lo incluye de último momento en esa serie de relatos y da a la imprenta el cuento que sorprende porque por la temática. En realidad Borges nos tiene acostumbrado a, a relatos, hasta ese momento a relatos que tenían que ver con las culturas europeas, las germanas, la cultura griega clásica y a Islandia, por supuesto, pero en este cuento él aborda un tema del misticismo en un pueblo mesoamericano, desde el punto de vista indígena, lo cual lo hace bastante singular, ¿no? Porque uno no se lo espera sencillamente. Así que bueno, yo cuando lo leí tenía 17 años, hace ya bastante, y a mí me rompió la cabeza, lo leí y me representó un desafío, me gustó, pero supe que había algo más, es decir, que por ahí la vanidad a veces de chico lector, cuando te ponen algo cargado de lucidez, uno comprende inmediatamente que hay algo más y quiere saber, y investiga y trata de comprenderlo. Hoy me encuentro como para comentar alguna partecita que considero de las más difíciles del cuento, así que bueno, espero que les guste. A grandes rasgos el cuento trata de un brujo o mago indígena eh, en, en la cultura maya, en la época de la invasión española. Un personaje lo encierra, Pedro de Alvarado, que era un personaje real, destacado por la crueldad que tenía, lo encierra en una cárcel. Y ¿no? Qué casualidad, porque esa cárcel, como la describe, ¿no? Como profunda y oscura, el mago que es encerrado es para la cultura maya, el, representa el murciélago. Sinacán es el ángel murciélago. Y del otro lado de la celda hay un jaguar que para los mayas también es también representación es una deidad para los mayas. De hecho, el mito de Balán, que era un dios jaguar que venía para vengarse, bajaba al inframundo para vengarse y tomar así justicia. Hay una película muy interesante, Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, que habla específicamente de eso, del mito del jaguar. Así que la recomiendo. Después, en otras ramas artísticas, hay unas láminas que hizo el muralista Diego Rivera que también son muy interesantes para mirar, para admirarlas. Bueno, pero volviendo al cuento. Me gustaría leer una pequeña parte y explicar a qué se refiere. Hablamos de que aborda el misticismo maya, ¿no? Que era, los mayas estaban en el pueblo quiché, en Guatemala, a la vez que había varias tribus. En este caso, él toma elementos reales como fueron la conquista, algunos personajes reales como Pedro de Alvarado y después algunos personajes legendarios como el brujo. Y es muy interesante eso porque la ficción, la literatura permite abordar esa magia. Así que vamos a leer esta pequeña parte y me gustaría explicar de qué trata. Vi el universo y vi los íntimos designios del universo, vi los orígenes que narra el libro del común, vi las montañas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que le destrozaron las caras, vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses, vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad y entendiéndolo todo alcancé también a entender la escritura del tigre. Bueno, esta parte de lo que se refiere es al libro sagrado de los mayas, al Popol Vuh se llama,
que lo tengo acá el libro, a propósito, se lo voy a mostrar, donde cuenta la génesis, la creación del mundo según el misticismo maya, ¿no? Cómo fue creado. Los primeros hombres de palo, que estaban hechos de los árboles, surgieron de los árboles, que eran, al no tener corazón ni sentimiento, eran crueles con los animales. Vino un gran diluvio de los dioses, los animales se volvieron contra estos hombres de palo. A eso se refiere esa parte del cuento, que me parece interesante conocerlo para poder apreciarlos después. Bueno, el Popol Vuh se trataba de unos jeroglíficos descubiertos a principios del siglo XVIII por un sacerdote español, Francisco Javier, que los tradujo al idioma castellano, los jeroglíficos mayas, dándole un tinte cristiano. Pero esencialmente se puede ver y se puede comprender las creencias de estas culturas, ¿no? Así que es muy interesante el Popol Vuh. Y bueno, después, bueno, ya que estamos, vamos a ver la parte final del cuento, a ver si... Acá está. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres, quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le importa. ¿Qué le importa la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa la nación de aquel otro si él ahora es nadie? Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. Bueno, acá toca un tema bastante recurrente que es que viene ya desde su primer libro de Fervor de Buenos Aires, en el prólogo, donde dice: nuestras nadas pocos difieren. Es una circunstancia que yo, ser el escritor y tú el lector, estoy citando de memoria, ¿no? Acá aborda ese mismo tema, que es la anulación del yo. Siempre que se habla de Borges se habla de la metafísica, y uno de los temas de la metafísica es la personalidad, ¿no? Esa búsqueda permanente de uno mismo. Y cómo juega con eso, cuando sos todo, podés ser nada inmediatamente, o al revés. Y eso me pareció muy, muy interesante. El cuento habla de una fórmula de 14 palabras, dice, y tiene 14 párrafos. Quiere decir que uno podría suponer que cada una de las palabras se encuentra en cada uno de los párrafos, pero no sé si alguien se tomó ese trabajo arduo de querer descifrar eso. Pero es bastante interesante, sí, y recomiendo que busquen algunos videos en YouTube, que hay gente que le ha dedicado el tiempo a la lectura y a la comprensión de este texto. Así que bueno, yo les mando un saludo, después sigo con algún otro y así intercambiamos ideas y nos distraemos un poco. Así que les mando un abrazo.